Ana, la abuela de Jesús. Un mensaje de sabiduría y amor. Por Claire Herson. Capítulo 27. Yeshua vuelve de Gran Bretaña. Recuerdo con cariño el día que Yeshua regresó de Gran Bretaña. Una mañana de agosto, antes del amanecer, sentí el deseo de levantarme y caminar hacia mi precipicio favorito con vistas al Mar Grande. Había creado un pequeño altar allí hacía muchos años. Mientras rezaba arrodillada al lado de las familiares piedras, empecé a sentirme absorbida por un océano de bienaventuranza y éxtasis. Cuando empecé a sentir mi cuerpo otra vez, los primeros rayos del sol empezaban a penetrar la profunda oscuridad de la noche. En mis oídos internos escuché: «He llegado». Cuando mi visión exterior se adaptó a la claridad, examiné el horizonte. Sí, se acercaba una pequeña flota de barcos de vela cuyas lámparas oscilaban como estrellas bailando. Cuando estaban cerca y con la luz de la aurora, vi los colores y el diseño de la bandera heráldica de José sobre la vela mayor del barco principal. Me quité la mano y comencé a agitarlo a la brisa. La costa era rocosa y peligrosa y por tanto los barcos tenían que navegar a una cierta distancia mientras se dirigían al pequeño puerto de Dor, unos pocos kilómetros hacia el sur. No obstante, estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera ver a cada uno de los miembros de la tripulación. Pasaría por lo menos otro día antes de que Yeshua llegara al Carmelo. Y entonces lo vi. Yeshua saludó y acto seguido se zambulló en el mar. Lo miré algo alarmada al principio, pero luego de respirar profundamente pude ver claramente que era un nadador muy fuerte. Su cuerpo delgado remontaba las olas, mientras se dirigía a una estrecha franja de arena a lo largo de los acantilados. Luego de recuperar el aliento y con un pequeño bulto atado en su cintura, comenzó a escalar. Hacía mucho tiempo, los antiguos que una vez vivieron aquí habían tallado asideros y cornisas estrechas para poder escapar de las tribus nómadas merodeadoras que querían llevarlos cautivos. Yeshua había explorado este camino empinado cuando era niño y lo recordaba bien. De hecho, esta ruta traicionera era una de las muchas pruebas de valor e intuición que había pasado en una noche de niebla y sin luna, poco antes de irse a Gran Bretaña. ¡Ay, cómo había crecido durante estos últimos 3 años! Era más alto que yo y venía con una sonrisa de oreja a oreja. Su pelo largo y húmedo olía a mar. Sal y arena brillaban en su bronceado cuerpo sudado. Me dolía el corazón con un creciente éxtasis al observar la extraordinaria belleza de mi nieto. Respiró profundamente y una vez que los efectos del largo ascenso disminuyeron gradualmente, su respiración volvió a la normalidad. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro. Estábamos tan contentos de estar juntos otra vez. Era evidente que sus tíos, José de Arimatea, Andrés, Josefo y Noé, habían hecho un buen trabajo en la preparación de este joven para sus próximas pruebas. De repente, ambos rompimos a carcajadas hasta que empezó a temblarnos todo el cuerpo. No éramos capaces, ni lo deseábamos, de detener este inesperado regreso a la inocencia y a la alegría infantiles. Yeshua me cogió en sus brazos, como lo había hecho hacía mucho tiempo a su regreso del Sinaí, y me dio vueltas y vueltas hasta que ambos estuvimos mareados, riendo todo el tiempo. Cuando finalmente nos recompusimos, nos dimos cuenta de que el día ya había comenzado en el Carmelo. Una campana a lo lejos llamaba a la reunión para la oración de la mañana. Cerca de allí se oían los balidos y el tintineo alegre de las campanas de ovejas y cabras. Entonces escuchamos el saludo de bienvenida de Natanael Bartolomé, quien, dando una zancada, se situó a nuestra vista. Natanael era el pastor que se había arrodillado en Belén ante Yeshua cuando era un bebé recién nacido. Había sido uno de sus amigos más fervientes y confidentes durante los 5 años que Yeshua había estado en el Carmelo, Nazaret y Qumran. Natanael quería acompañar a su amigo a Gran Bretaña, pero los ancianos habían decidido que sería más beneficioso para Yeshua ir solo. A excepción de las ocasiones en las que estuvo con su tío José de Arimatea, Yeshua tuvo que someterse a iniciaciones de la Orden de los Druidas con familiares que no había conocido antes. Yeshua corrió a los brazos de Natanael. Eran casi de la misma altura, delgados y muy bronceados. Natanael tenía 28 años y aún estaba soltero.
Estaba feliz de ver a su querido amigo de nuevo. Llorando, llevó a Yeshua rápidamente a su pecho y besó sus mejillas, donde había crecido una ligera barba. Al observar a estos jóvenes regocijándose en su encuentro, mi corazón latía tan rápido que no podía hablar. Finalmente, dándose cuenta de que Yeshua estaba realmente aquí, Natanael Bartolomé lo sostuvo a la distancia de sus brazos extendidos, mirándole profundamente a sus ojos, sonrientes de color gris azulado. Entonces, después de abrazarse una vez más, comenzaron a correr hacia la puerta oeste. Me quedé con las ovejas y las cabras, pero no me importó. Podía estar en silencio y albergar en mi corazón las buenas noticias de su llegada. Después de que Absalón viniera a relevarme con la manada, me encontré en la puerta con Mariam, que estaba fuera de sí de alegría por el regreso de Yeshua. «Tenemos que preparar una fiesta para mi querido hermano», exclamó Mariam, mientras me agarraba del brazo, apresurándome hacia la gran cocina. Todo el mundo estaba alrededor de Yeshua, atosigándolo con preguntas y abrazos. El ritual comunitario se dejó de lado. La joven María se contuvo mirando desde una puerta, observando a su primo y sintiendo olas de alegría y pasión que subían y bajaban por cada célula de su cuerpo. ¿Qué iba a hacer con toda esa energía, ahora que su cuerpo maduro revelaba el amor de una mujer por un hombre? Le pidió a los ángeles que le devolvieran la calma y la dignidad. De repente, Yeshua captó su mirada. Se quedó atónito y dirigió sus ojos hacia el suelo con la cara sonrojada por el calor de una pasión que le venía de un lugar en su ser cuya profundidad no podía determinar. Dándonos cuenta de este momento conmovedor de placer intenso, aunque embarazoso, todo el mundo empezó a sonreír y a reír. Yeshua respiró profundamente, cogió a los niños de uno en uno para montarlos en sus hombros y comenzó a correr alrededor del patio interior. Luego saltó sobre una cerca baja de piedra y corrió entre los árboles frutales y los olivos. Los niños gritaban y agitaban sus brazos como pájaros. Mientras miraba con alegría esta escena de juego inocente, mi memoria volvió al momento en que Yeshua, siendo un niño de 8 años de edad, regresó de Egipto y el Sinaí. Dándose cuenta de la fatiga de Yeshua, Natanael fue a su rescate y les dijo a los niños que volvieran a sus tareas. A continuación, estos dos queridos jóvenes se fueron caminando a los baños y después al gran comedor para proporcionar refrigerio a sus cuerpos hambrientos. No importó que no fuera la hora habitual del desayuno. Les sirvieron tazones humeantes de avena, mijo y camut, así como leche y queso de cabra frescos, hogazas de pan negro y miel silvestre. Era evidente que las reformas que la joven María había catalizado estaban llegando. Después de compartir intensamente sus experiencias durante una noche con toda la comunidad del Monte Carmelo, Yeshua partió para visitar durante una semana a su familia en Nazaret, que estaba solo a 30 kilómetros de distancia. María Ana y José estaban esperando la llegada de Yeshua y estuvieron encantados con la forma en que esos 3 años en Gran Bretaña habían transformado a su hijo, de un adolescente precoz a un hombre joven maduro. Todos disfrutaron de la gran reunión familiar. Yeshua estaba feliz de compartir sus experiencias con sus padres, hermanos y hermanas. Santiago, Judas, José el joven, Ruth, Tomás y Simón. De este modo, Yeshua fue capaz de integrar sus iniciaciones, compartiendo solo aquellas experiencias que sabía que iban a beneficiar a los que escuchaban. Marián y la joven María estaban preparándose para dejar el Monte Carmelo a finales de octubre con algunos adultos y otras jóvenes para comenzar sus iniciaciones más avanzadas en Egipto. Sabían que no iban a ver a Yeshua de nuevo antes de que partiera a la India. Por lo tanto, sentían un gran deseo de reencontrarse con su primo favorito cuando Yeshua regresó al Carmelo después de permanecer una semana con su familia en Nazaret. Pasaron cada momento que podían con él. Marián y la joven María se habían unido tan estrechamente que la sombra de los celos era apenas perceptible, a excepción de alguna ocasional palabra mordaz o mirada temerosa. Habían hecho un pacto entre ellas de encontrar una forma de sobrellevar los sentimientos intensos que ambas proferían hacia Yeshua y su destino común con él. Cuando llegó el momento de irse a Egipto, José de Arimatea acompañó a la joven María, Mariam y a los otros
a Alejandría en uno de sus barcos de flete. Como permaneció allí por un mes antes de continuar su ruta comercial, José les mostró las maravillas de esta sofisticada ciudad y les presentó a varios de sus parientes lejanos, que más tarde las llevarían a Heliópolis. Varias semanas antes, Isaac y Tabita habían llegado a Egipto con su hija Sara, concebida en la luz, y las estaban esperando para darles la bienvenida cuando llegaron a casa de su tía Mariamne. Mariam y la joven María habían oído historias acerca de su prima de piel oscura que despertaron su curiosidad y tenían muchas ganas de conocerla. El resto de nosotros tuvimos el inmenso placer de disfrutar de la presencia de Yeshua en el Carmelo y en Nazaret antes de su partida a la India. Se marcharía el próximo mes de abril, poco después de su 17º cumpleaños. Cómo le gustaba a Yeshua poder estar con sus queridos padres y hermanos más jóvenes de nuevo. Los niños, que habían sido compañeros de juegos de Yeshua, habían cambiado mucho durante sus 3 años de ausencia. Ahora que habían madurado con sus iniciaciones y tenía una gran sensibilidad mucho más refinada de la energía sutil, Yeshua miraba a sus padres con una comprensión más profunda, reconociendo la trayectoria que los había preparado tan bien a través de los años. A pesar de que parecían bastante ordinarios y pasaban desapercibidos en su trabajo, no pasó mucho tiempo para que Yeshua descubriera que tanto su padre como su madre tenían más poderes espirituales de lo que había percibido antes de partir hacia Gran Bretaña. A menudo llevaba a su madre o a su padre aparte, y en la intimidad les pedía su consejo respecto a cómo hacer para cultivar sus dones espirituales. En tales ocasiones también les preguntaba lo que los ángeles le habían dicho acerca de él y del trabajo que había venido a hacer a la tierra. De los hermanos de Yeshua, Santiago y José el joven parecían ser los más interesados en su espiritualidad. Les encantaba unirse a su hermano mayor y sus padres en discusiones elevadas y largas meditaciones. Judas, sin embargo, estaba más interesado en las maravillas del mundo natural, lo que demostraba cultivando el jardín de su madre y criando animales. A medida que pasaban los meses, la estima de Yeshua por su humilde padre aumentó. Deseaba mucho seguir el ejemplo de su padre. A pesar de que no había conocido a su abuelo Joaquín, las historias que le conté sobre la gran fortaleza y devoción espiritual de Joaquín inspiraron a mi nieto. Cuando se dio cuenta de que gran parte de la sabiduría que estos 2 hombres habían adquirido provenía de los años que habían estado en la India, su afán de partir y obtener la misma sabiduría para sí se multiplicaron cada día. A pesar de que el viaje sería largo y peligroso, se esforzaba con energía en los preparativos necesarios para partir cuando estaba planeado. Santiago sentía que también tenía que ir, y cuando José el joven imploró a sus padres para que lo dejaran ir con sus hermanos, le dijeron firmemente que orarían al respecto. José de Arimatea comprendió que sería conveniente contar con un familiar cercano para que actuara como guardián de los muchachos, ya que su padre se quedaría en Nazaret. Después de llevar a su hija y a los otros jóvenes iniciados a Egipto, José prosiguió al sur de la Galia y Gran Bretaña, como era su costumbre. Mientras estaba en Languedoc, se reunió con sus hermanastros Isaac y Jacobo. Cuando les informó de la noticia de que Yeshua iba a peregrinar a la India, Jacobo supo de inmediato que su sueño de avanzar sus iniciaciones en la India podía ahora hacerse realidad. Aceptó con gusto la invitación de ir con sus sobrinos. Cuando José de Arimatea regresó a Palestina, Jacobo se dirigió inmediatamente a Nazaret y al Monte Carmelo para reunirse con los miembros de la familia que no había visto en muchos años. No le llevó mucho tiempo hacer los preparativos necesarios para acompañar a sus sobrinos hasta el valle del Indo y el Alto Himalaya. En cuanto vi a Jacobo, quien no parecía tener más de 40 años de edad, me sorprendió que su aspecto era muy parecido al de su padre en el momento en que nos conocimos. Después de recibir sus iniciaciones avanzadas en Egipto, Jacobo también había llegado a dominar los secretos de la longevidad. Por lo tanto, era muy difícil de creer para la mayoría de la gente que su aspecto robusto correspondía a una persona de 62 años de edad. Uno de los primos de José ben Jacobo, que había hecho varios viajes a la India como comerciante, fue contratado para actuar como guía principal y armador de la expedición.
se acordó que el padre de los niños también viajaría como su consejero espiritual y supervisor. Sin embargo, debido al empeoramiento de las enfermedades físicas que habían comenzado a afectarle recientemente, la vista y las articulaciones, el largo viaje de la India no era recomendado. Se decidió entonces que José se quedaría cerca de su casa, o al menos eso parecería a los ojos de los no iniciados. Como José había dominado la energía sutil en el tiempo y el espacio interdimensionales, se bilocaría tan a menudo como le fuera posible para estar con sus hijos. En las ocasiones en que fuera necesario, se comprometió a teleportarse con su cuerpo físico. Yeshua había visto a su padre hacer ambas cosas, así que sabía que su padre cumpliría su promesa. El resto de nosotros que sabíamos bilocarnos o teleportarnos, nos uniríamos a ellos de vez en cuando. José el joven estaba exaltado de alegría cuando su madre, que estaba en contra de que él hiciera ese viaje al extranjero, siendo tan joven, aceptó. Varios días antes de su partida, muchos miembros de la familia se reunieron en casa de María Ana para una celebración de despedida. Después de una comida sencilla, celebramos con música y baile, y luego entregamos los regalos que habíamos preparado para el viaje de los peregrinos. Había hecho alforjas para mi hijo Jacobo y mis 3 nietos, en las que había puesto todo tipo de hierbas curativas y aceites, piedras curativas y amuletos de protección. María Ana había tejido fuertes correas de lino teñidas con colores brillantes que dio a su hermano y a sus 3 hijos. De estos cinturones colgarían cuencos de madera intrincadamente tallados y calabazas pintadas para beber y comer, que tanto ella como José habían hecho a mano. José dio a su cuñado e hijos mayores unos mantos pesados, que podían extenderse para dormir o ser usados como capas para protegerse del sol o la lluvia. Antes de irse a Egipto, Mariam y la joven María habían tejido cada una túnica para Yeshua, de la lana más fina, y se la habían dado a María Ana para que las guardara para esta ocasión. Natanael le dio a cada uno de sus amigos un par de sandalias resistentes. Al amanecer, en un brillante día de primavera, abracé a estas almas valientes tan queridas por mi corazón, sin saber cuándo volvería a verlos de nuevo. Jacobo tomó la iniciativa haciendo sonar un cuerno de carnero, y todos se montaron en sus camellos, seguidos cada uno por otro camello de carga. Se iban a encontrar con una caravana de comerciantes en un campamento cerca del mar de Galilea, y luego seguirían su camino a las grandes montañas del este. Aunque entusiasmada y totalmente a favor de su peregrinación, en esta ocasión sentí melancolía, sabiendo que echaría de menos estar con estos nietos durante los años que estarían lejos. Esta ocasión presentaba una nueva oportunidad para desprenderme de mis deseos humanos y alinearme a un plan más elevado. Me consolé sabiendo que podía unirme a ellos en el plano etérico e incluso teleportar mi cuerpo cuando fuera apropiado.